un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina y este es un nuevo episodio de Lo que queda del día. Lo grabamos, como siempre, con Ulises Aldea. Hoy hablamos del paquete legislativo de reactivación o reconstrucción o misceláneo o tutti frutti, como lo critica la oposición. Es la iniciativa más importante de este inicio de gobierno del presidente José Antonio Kast y va a incluir, de todas formas, una rebaja al impuesto corporativo. ¿Cómo lo ven desde la oposición? Lo conversamos con el economista Luis Eduardo Escobar. Eso y más en este episodio. Y ya lo escuchábamos más temprano para este miércoles durante la noche o en horas, en la hora de cadena nacional se espera el mensaje del presidente José Antonio Kast respecto al paquete legislativo de reactivación o reconstrucción o también misceláneo. Dentro de estas iniciativas se incluye una rebaja a los impuestos corporativos. Es una cuestión que ha dado por un hecho el ministro García Rubinot y está enfrentando ya la resistencia de la oposición. Se habla de medidas que puedan compensar a la clase media. Vamos a conversar respecto al estado del debate con el economista Luis Eduardo Escobar, que ya está al teléfono de Lo que queda del día. ¿Cómo está, Luis Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido a Lo que queda del día. Buenas tardes, Paula, un gusto estar aquí contigo de nuevo. Luis Eduardo, lo que esperamos conocer en detalle es el paquete legislativo del gobierno. Ha apuntado a una reconstrucción, a una reactivación y las líneas fundamentales están más o menos claras, ¿no es cierto? Tal como las esposa el ministro de Hacienda, aquí lo que se espera es, entre otras cosas, rebajar impuestos para lograr reactivar la economía. Esa es, en líneas muy generales, parte de lo que está planteando este paquete, pero claramente el aspecto tributario es muy importante en la conversación. ¿Cómo estás viendo ese debate? Bueno, yo lo veo complicado el debate y creo que el gobierno lo ha visto complicado también y por eso que lo ha postergado tanto. Esta era una propuesta que tenía el ministro Quirós desde que estaban en campaña. Se supone que la habían estudiado con harto cuidado y que iba a ser una de las primeras medidas poco menos que el día que entraron. Así es que yo creo que se ve complejo y el gobierno se da cuenta de eso y habrá que ver cuál va a ser la reacción en el Parlamento. O sea, hay una complejidad y bueno, eso queda en evidencia, ¿no es cierto? Se toma más días el gobierno y ahora empieza a hablarse de manera más clara respecto a la necesidad de incorporar algunas medidas específicas para la clase media. ¿Qué medidas podrían contarse dentro de incentivos también para la clase media dentro de un paquete como este? Bueno, eso es bastante difícil en realidad, Paula, porque lo que ocurre es que este gobierno le acaba de dar un golpe tremendo a la clase media, que en parte ya se reflejó en un aumento de la inflación en el mes de abril. Ya vimos las consecuencias que va a tener sobre la UEF y esto está recién partiendo porque de lo que se sabe hasta ahora, el impacto principal va a venir probablemente el próximo mes, en mayo, y tal vez se extienda incluso hasta junio, suponiendo de que los precios del petróleo no siguen aumentando. Entonces, beneficios para la clase media de las cosas que ha dicho el gobierno hasta ahora, o compensaciones para la clase media, no hay ninguna en realidad. De las que han hablado son todas compensaciones que están concentradas en los grupos de más altos ingresos, como por ejemplo esto de las contribuciones, de eliminar las contribuciones para los mayores de 65. Como hemos visto, menos del 20% de las viviendas en Chile pagan contribuciones y ese 20% está, salvo algunos casos aislados que tal vez habría que ver cómo se pueden abordar de gente de menores ingresos, pero ese 20% está concentrado básicamente en las 5 comunas más ricas de Chile. Entonces, hacer una compensación después de el golpe brutal, digamos, del aumento de los precios de los combustibles, no es tan fácil. Ahora, hay otras iniciativas, y estoy pensando que en el tema de las contribuciones podría haber allí un argumento respecto no solo a lo que se pueda recaudar o no, sino que
a que efectivamente sobre cierta edad las contribuciones se dan o los impuestos se dan por ya aportados, ¿no? O sea, podría haber una discusión respecto hacia aquello beneficiando a sectores que tienen casas, beneficia también a gente o casa vivienda, ¿no? Eso es lo que se espera disminuir. Son personas que ya han contribuido a través de otros impuestos. ¿Se podría hacer ese argumento respecto a ese tema? ¿Cómo lo ve? Bueno, ese es el argumento que ha presentado el gobierno. Por otro lado, digamos, hay una contraprestación respecto de las contribuciones. O sea, las contribuciones financian los gastos municipales en estas 5 comunas de las que estábamos hablando. Son las contribuciones básicamente, y algunas patentes también en el caso de, sobre todo de Las Condes, pero básicamente los servicios municipales se financian con las contribuciones. Entonces, queremos calles pavimentadas, queremos veredas que funcionen, queremos electricidad, luminarias públicas, queremos retiro de basura, etcétera, etcétera. Eso hay que pagarlo y eso se paga con las contribuciones. Entonces, pretender de que esto de alguna manera alguna vez se pagó algún impuesto en el pasado no corresponde a los hechos de lo que uno ve en la práctica. Ya, y usted dice además, hay prestaciones que continúan en el presente, digamos. Luis Eduardo Escobar, otra de las iniciativas o de las ideas que han circulado tienen que ver con planteamientos que hizo Franco Parisi en su campaña, ¿no es cierto? Como la rebaja del IVA a los medicamentos. No estamos claros que esto sea incorporado efectivamente dentro de la reforma que va a presentar el gobierno, pero claramente ha existido una conversación respecto a incorporar eso, porque además políticamente le permitiría sumar algunos votos de parte del PDG. Pero esta fue además una de las ideas que incorporó la campaña de Janet Jara, de la cual usted fue jefe económico. ¿Podría ser esa una iniciativa que beneficiara a la clase media en el marco de una reforma como la que ha presentado el gobierno? Bueno, Pablo, como tú sabes, esa es una vieja discusión que viene desde que se instauró el IVA, digamos, qué cosas iban a tener tasa cero o se iban a eximir del IVA. En muchos países del mundo, los alimentos sin cocinar y las medicinas están exentas de IVA. Nosotros hicimos algunos cálculos durante la campaña y llegamos a la conclusión de que tanto como eso no se podía hacer porque el costo fiscal era demasiado alto, pero que había que empezar por algo así como la medicina y tal vez ver si acaso podíamos llegar a eximir a la canasta básica de consumo que define el INE del IVA. Esa es una posibilidad. Hay que estudiarla, pero si al mismo tiempo el gobierno quiere rebajar los impuestos a las grandes empresas, entonces va a tener un problema. O sea, si ahora se quejan de que tienen un problema de caja, el problema de caja que van a tener va a ser mucho mayor. Así que ahí hay algo que hay que ver cómo se hace, y lo que importa aquí, en definitiva, Paula, es el conjunto de las medidas que aseguren la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Aquí el gobierno está hablando de reducir los impuestos y al mismo tiempo nos dice todos los días de que hay un déficit y de que no hay caja para pagar las cuentas. Y le pide a los ministerios que recorten 3% del gasto parejo. Entonces, y después se da cuenta de que no puede recortar los gastos, entonces, pero quiere rebajar los impuestos. Entonces, están tratando de cuadrar un círculo de una manera que realmente no tiene ninguna consistencia técnica. Ahora, de todas maneras, para el ministro de Hacienda, esto es una cuestión que está zanjada, o más bien desde el gabinete y desde las declaraciones del presidente José Antonio Kast, que aquí efectivamente se va a incluir algún tipo de cambio tributario, ¿no es cierto? Y que va a ir por el lado de la rebaja de los impuestos corporativos. Ya planteados en ese escenario, Quirós ha dicho que no se haga una caricatura, que esto no es solo beneficiar a los más ricos, apunta a que varios incentivos irán también para las pymes, y en la vuelta larga se espera que esto genere una reactivación, ¿no es cierto? Esto ya es una definición política y el gobierno fue elegido con estas definiciones y con estos planteamientos. ¿Cómo se ordena ahora una conversación en el ámbito económico, en el ámbito legislativo, cuando esto estaba planteado antes de la elección,
se ratifica después de la elección y ahora se le echa pie adelante, como ha estado siempre en la iniciativa y en la mirada, la perspectiva del ministro de Hacienda y del presidente. Bueno, Paula, a ver, yo partiría diciendo que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Durante la campaña, tanto el exministro Briones como yo y otra gente que hoy día estamos en posición, siempre le preguntamos al entonces jefe económico de la campaña, hoy día el ministro Quirós, cómo pretendía hacer lo que estaba proponiendo. Y la verdad es que nunca pudo responder, nunca respondió cómo compensaba la pérdida de ingresos. Entonces él siempre dijo de que la reducción de los impuestos traía crecimiento. Bueno, resulta de que los estudios que existen al respecto, incluyendo lo que él cita tanto, la Comisión Marfan, señalan claramente de que las rebajas de impuestos efectivamente en el mediano y largo plazo pueden llevar a un aumento de la inversión y en consecuencia de la producción y más crecimiento. Pero el problema es que eso es menos que lo que se deja de recaudar desde el punto de vista fiscal, y que el crecimiento ocurre a partir de 4 o 5 años en el futuro. Entonces, este gobierno quiere recortar los ingresos fiscales que se van a compensar, entre comillas, con el mayor crecimiento, y todos los economistas sabemos de que eso no ocurre, ni ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que efectivamente el gobierno ha tomado una decisión política. Esa decisión política va a ser discutida en el Congreso. No es claro cuál va a ser el resultado final de esta discusión, que yo la veo bien compleja, y la veo además como una irresponsabilidad desde el punto de vista de la administración macroeconómica del país de marca mayor. O sea, creo que es realmente insostenible. ¿Por qué lo plantea como una irresponsabilidad respecto a la conversación que se va a abrir, en el sentido que genera mayor incertidumbre económica? Porque mientras no se defina, no se vote, no se resuelva, quedan de alguna manera como suspendidas, por ejemplo, las cifras respecto a cuánto tendrán que pagar de impuestos las grandes empresas. ¿Lo dice en ese sentido o lo dice desde el punto de vista de las finanzas fiscales, la estrechez fiscal y la posibilidad de contar con recursos suficientes en el Estado? Efectivamente, yo lo veo desde los dos aspectos. O sea, ya han salido la gente, por ejemplo, del sector construcción, que le han dicho al gobierno: mire, resuelva rápido lo del IVA de la construcción, porque por mientras están para las ventas. Entonces, y el domingo salía la entrevista al presidente de un banco grande chileno, que decía: mire, a nosotros en el sector privado nos interesa más la certidumbre que las rebajas de impuestos. Entonces, el gobierno está creando un ámbito de incertidumbre que milita en contra de los objetivos que ellos quieren. Así que eso desde ese punto de vista, que es la primera parte de tu pregunta. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con, qué efectos fiscales tiene esto. Y lo que han dicho todos los economistas, desde la derecha no republicana, digamos, hasta la izquierda, es: señores, la rebaja tributaria lo que genera es un déficit más grande. Y ustedes nos están diciendo de que no pueden sostener un déficit tan grande y tiene que haber un recorte de gastos enorme, de $6.000 millones, inicialmente la cifra que se ha manejado. Bueno, $6.000 millones no es tan fácil de recortar. Lo trataron de hacer con el 3% y tuvieron que suspenderlo. Entonces, es una irresponsabilidad en ambos sentidos. Ahora, como sea, el presidente lo va a presentar el miércoles en cadena nacional, ¿no? A las 9 de la noche. ¿Qué esperaría usted de ese anuncio? ¿Qué espero yo de ese anuncio? Perdón. Bueno, yo espero lo que tú has planteado a lo largo de esta conversación, que nos va a decir de que la reconstrucción nacional requiere un esfuerzo de gasto mayor, que
y a renglón seguido nos va a decir de que para impulsar el crecimiento hay que bajar los impuestos y no nos va a explicar nunca cómo piensa financiar el mayor gasto. Entonces, yo creo que esto es una conversación un poco, como te dijera, extraterrestre casi. Uno no ve cuál es la lógica de la argumentación. Ahora, el presidente Kast tiene como referentes a Milei y a Trump, que la lógica les importa poco. Así que no sé, espero que no estemos en ese caso y veamos qué es lo que dice el presidente el miércoles. ¿Y sabías qué? Hay nuevos estudios que apuntan a nuevas formas de cooperación, de colaboración que no conocíamos. Y esta vez, entre las hormigas. De acuerdo a un estudio publicado en Ecology and Evolution, ciertas hormigas más pequeñas actúan sobre otras más grandes sin atacarlas, sino que en una interacción funcional. Sin ningún tipo de agresividad, lo que hacen las hormigas más pequeñitas es ir limpiando a estas hormigas más grandes. Se buscó si se trataba de algún tipo de alimentación oportunista parasitaria y para ello el autor de esta investigación, un entomólogo llamado Mark Moffett, dejó hormigas muertas cerca de los nidos. Si las hormigas más pequeñas solo querían alimentarse, podrían haber ido en busca de estas hormigas fallecidas. Sin embargo, no repitieron el comportamiento. Así que esto es una señal de interacción entre individuos vivos y refuerza la idea de que existen vínculos más complejos, por ejemplo, entre las hormigas, que la simple recolección de alimento o la competencia. Las hormigas también cooperan entre ellas. Y eso también es parte de lo que queda del día. Seguimos en lo que queda del día y nos vamos a un frente de batalla tecnológico, porque Francia ha decidido dejar de usar Microsoft Windows y pasar a sistemas basados en Linux como parte de una estrategia más amplia. Francia quiere reducir su dependencia de la tecnología estadounidense y va a seguir por Microsoft Windows. La decisión se enmarca en un esfuerzo europeo por recuperar el control sobre su propia infraestructura digital. Quieren avanzar hacia lo que han llamado soberanía digital. Y el gobierno francés ha considerado problemático depender de software extranjero, especialmente de empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque eso implicaría que aspectos clave como los datos, la infraestructura, las decisiones tecnológicas quedan sujetos a reglas, a precios y a riesgos que no controla directamente. Así que Francia anuncia que se libera de esta dependencia y va a adoptar soluciones abiertas que le permitan mayor autonomía sobre los sistemas informáticos del Estado. El anuncio francés es parte de una tendencia más amplia dentro de la Unión Europea que busca disminuir su dependencia de grandes empresas tecnológicas extranjeras y particularmente de Estados Unidos. El proceso no es sencillo, pero la dirección está clara. Y también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.